Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del ingeniero José Espinosa. José Espinosa fue presidente del CODIA y autor del libro Fundamentos Básicos y Guía en la Construcción de Carreteras. Vamos a hablar con el ingeniero Espinosa del libro, pero primero yo quisiera que él nos cuente cuál fue el tema de una conferencia que él dictó en la Universidad INSE, que es una universidad especializada en ingeniería. ¿De qué se trató? Sí, buenos días, Julito, a los demás integrantes de la revista y al público que nos ve y nos escucha a través de la revista 110. Gracias, María. Realmente la conferencia va a ser hoy. Va a ser hoy a las 6 de la tarde. ¿Y el tema cuál va a ser? En la Universidad INSE va a ser la presentación del libro que está aquí y una conferencia que va a dictar sobre el mismo, que es el libro Fundamentos Básicos y Guía en la Construcción de Carreteras, que es un libro que tiene 370 páginas y 14 capítulos, donde nosotros abordamos todos los aspectos que tienen que ver con la construcción de carreteras, desde el aspecto político, social, económico, los levantamientos topográficos y también lo que es el procedimiento constructivo de una carretera. Es un libro basado en la experiencia de más de 20 años prácticamente ininterrumpido en la construcción de obras viales y que llevan además a la conformación de un presupuesto de la misma. Así que esta noche estaremos en la universidad ante los ingenieros, los arquitectos también, que les gusta mucho ver este tipo de conferencias, y los agrimensores, a las 6 de la tarde. Ingeniero, habla de carreteras y a veces tenemos alguna diferencia con el ingeniero Cuello en cuanto a que, independientemente de que la firma Odebrecht decidió convertirse en una multinacional a cualquier costo, incluyendo el soborno y esa parte, para mí la llegada de esa empresa marcó como una pequeña diferencia entre lo que teníamos antes y lo que teníamos ahora. Entonces el ingeniero me dice que sí, que aquí había ingenieros que eran capaces de hacer eso mismo, y yo no estoy seguro, a juicio suyo, Odebrecht era diferente independientemente en tecnología, en calidad, en marcar un antes o un después, o nosotros estábamos en la misma capacidad de hacerlo. Aquí siempre ha habido empresas y profesionales con la capacidad de construir una carretera, una obra vial, cualquiera. Evidentemente que una empresa que viene desde otro país más desarrollado trae consigo algunos elementos innovadores y quizá una visión un poco diferente de lo que es la construcción y la calidad, pero realmente nosotros hemos contado y contamos con compañías que ahora mismo tienen las mismas condiciones o quizá más que Odebrecht. Es así, inclusive pero a veces yo pienso que usted comenzó diciendo lo político. Yo digo, está bien lo político, pero ellos traen el financiamiento abajo del brazo, que es lo que determina todo. Pero ellos están en Estados Unidos, donde tiene que haber un avance mayor que en el mismo Brasil. Sin embargo, ellos construyen en Estados Unidos. No, porque es una empresa que tiene los elementos técnicos para trabajar en cualquier país del mundo. Eso es inevitable. Y en el libro o en algún sitio o en la conferencia, usted me habla de algo que nunca hemos podido evaluar. Cuando hay un daño en una vía ya construida, ¿cómo uno determina si fue una falla de construcción o un exceso del fenómeno? Es decir, cayó tanta agua que ninguna obra
iba a resistir a eso? ¿O todas las obras tienen que estar preparadas para todo? Permite, hay otro factor que es el mantenimiento. De tapar cunetes. Por supuesto. Correcto, las obras se construyen y después de construida tiene que venir un mantenimiento sostenido que lamentablemente aquí en República Dominicana no le damos importancia a la obra, al mantenimiento. Entonces eso conlleva a que a veces con una mínima venida de agua, una obstrucción ya daña cualquier elemento estructural de la carretera. Ahora, eso depende, porque realmente una carretera donde reciba una gran cantidad de agua y haya ese problema, entonces ya es una situación que necesariamente produce daños, pero hay otra parte que es producto de la el poco cuidado que se tuvo, porque si hay una carretera que tiene una alcantarilla, lo lógico es proteger todo lo que se puede de esa alcantarilla, porque cuando viene el agua puede socavar el área, o inclusive los puentes. Los puentes deben protegerse para que cuando venga haya una lluvia fuerte y venga una avenida de agua, no erosiones la base del... Y contractualmente no se especifica hasta cuál es el punto de resistencia, porque es que vimos lo de Atomayor, Sabana de la Mar o Miche, que se fue un pedazo de la carretera y uno no sabe si fue falta de mantenimiento, exceso de agua o falla de construcción, o materiales incorrectos. Sí, en ese caso hay que siempre ir al lugar y ver si hubo un descuido, porque si no está protegida en esa área, hubo un descuido, sea del contratista o sea de la institución que mandó a construir. ¿Y las obras se garantizan? Sí, hay una garantía. Sí. Hay un tiempo de garantía. Hay un tiempo. Que por lo general cubre el tiempo en que el mantenimiento puede ser dañino. Por lo general cubre hasta ahí. Pero hay casos de reiterados fallos de diseño y construcción. Por ejemplo, la ruta de Casavito para llegar a Constanza. Desde los años 50, que se eligió por primera vez esa ruta, hasta hoy, se ha construido en inglés, en español, en ruso, en alemán. Empresas de todo tipo. Esta misma empresa, Odebrecht, propuso una alternativa. Correcto. Pero falló en Casavito, porque el tiempo no era suficiente para que se fuera de tal manera. Y al mismo tiempo falló en una presa que nunca se ha llenado de agua. Entonces estamos ante una empresa con dos problemas. Y está pidiendo 720 millones de dólares adicionales para terminar la presa, Catalina. la generadora de Catalina. Bueno, no entendemos cuál es la situación. Las carreteras de montaña tienen un poquito más de complicaciones, precisamente por las pendientes, y hay que tener mucho más cuidado. Pero el papel del ingeniero es tenerlo en cuenta. Hay que tener mucho por eso es que cuidado. Yo lo que hablo de responsabilidad. Hay una pregunta que le hacen al ingeniero Cuello, de que cuando Trujillo se pagaba el 5, pero ¿cuál era la reacción frente a la marrulla o a la construcción viciosa? ¿Qué ocurría? O si hay antecedentes, si algo pasó, o si las cosas se hacían bien. Bueno, Anselmo Paulino estuvo preso por eso, por una propina que dio en el Angelita. En el hospital. Sí, en la construcción del hospital. Y con relación a la carretera de Atomayor, que usted dijo. Sí. Bueno, ahí se ve que realmente en el área donde hubo problemas, el deslizamiento, sí. Parece que ahí no hubo un tratamiento también muy adecuado, porque aquí muchas veces las instituciones de obras públicas o ISOE que tienen que ver con esta área envían a realizar
construcciones, pero no se le da el tratamiento adecuado, el saneamiento adecuado a vías que ya tienen mucho tiempo desconstruidas. Entonces lo que se le da es prácticamente un mantenimiento y se asfalta. Ahora, las vías que se hacen con un criterio profundo y un estudio profundo, es una vía que tiende a permanecer mucho más tiempo, a que el impacto de las aguas cause menos estrago en la misma. Eso que usted está diciendo, cuando dijo se asfalta, nosotros tenemos una experiencia vivida aquí en la revista. A principio de este programa ocurrió lo siguiente: cuando esta revista comenzó, coincidió con la construcción de la carretera 6 de noviembre, Santo Domingo San Cristóbal, por un trazado totalmente diferente al anterior. Correcto. Se hizo eso y la construyó una firma que tenía algún conflicto con otra firma, y vino aquí al programa a decir que no sé a qué se refiere todavía hoy, que había un tramo que tenía piel de cocodrilo y que eso se debía a que debieron hacer una excavación para extracción de un material que era lo que producía en la superficie ese tipo de aspecto. Sí. Y como lo solucionaron fue, la denuncia se solucionó metiéndole 12 pulgadas de asfalto en ese tramo. Bueno, me recordé porque usted dijo, se resuelve con asfalto. No. Porque lo otro era remover el tramo. Sí, esa no es la solución. La solución es remover el tramo, hacerle una extracción profunda de materiales y reponerlo con un material más adecuado. Pero el asfalto no resuelve en lo inmediato, pero después vuelve y pasa lo mismo. Ingeniero Espinosa, la pertinencia de su libro. La pertinencia de su libro, hay mucho material bibliográfico sobre construcción de carreteras en idiomas extranjeros, traducidos al español, generados en español, particularmente en las escuelas de España misma y de Argentina. Han dado mucho material ya difundido. ¿Cuál es el aporte propio de usted al tema? Hay muchas cosas generales que usted naturalmente las repite, las puntualiza. Ahora, ¿qué lo llevó a publicar ese libro? ¿Qué particular tiene nuevo para una persona que ya tenga otros libros? Correcto. Fíjese que cuando nosotros estamos estudiando la carrera, estamos ávidos de conseguir materiales más ajustados a la realidad, lo que vamos a resolver. Porque nosotros nos encontramos con libros muy teóricos que son los que conforman la base de la carrera o de cualquier carrera. Más sin embargo, no abundan muchos libros, y menos aquí. Yo creo que ese primer libro de esa categoría. En la materia es el primer libro local. Pero realmente a nivel internacional no abundan libros tan precisos en lo que es el procedimiento constructivo. Es un libro que usted lo lee y paso a paso va describiendo lo que es la construcción de carretera, lo que son los procedimientos constructivos, cada una de las partidas que intervienen en carretera, hasta llegar a un presupuesto. Muy difícil que usted encuentre un libro bajo esas condiciones, esas características. Entonces, es un libro que está basado más del 80% en lo que son los conceptos prácticos aprendidos en el campo. Que ahí es que está su importancia. Los demás son, como usted dice, informaciones generales, pero es un libro que le sirve a los profesionales, ya a los estudiantes de término de la carrera, a los profesores para consulta y a las universidades, porque usted lo toma, usted lo lee y al final usted conoce cada uno de los procedimientos de cada una de las partidas que se construyen, no tan solo en carreteras, sino en todo lo que es obras vial, calles. Cuando usted estudió, ahora más de 20 años,
Sí, sí. Yo tengo unos 25 de ejercicio. 26 años. ¿Qué manual empleaban entonces? Bueno, aquí hay libros normales que inclusive yo ¿Lo cita? Lo cito, sí. Vías de comunicación, un libro ya bien voluminoso. Básicamente eran esos libros que uno usaba. ¿De qué autor? ¿Del español? ¿El volumen español? Sí, ahora mismo no me llega realmente a la mente, pero son mexicanos, y españoles mayormente. Sí. La base de los estudios que uno tenía, entonces, pero son libros básicamente orientados a la base teórica, no a la parte práctica de constructiva, sí. Entonces, ¿usted aspira a que este libro sea texto en la universidad o simplemente un manual de consulta para constructores? El libro puede ser de consulta a la universidad, a los estudiantes, pero puede ser de texto, porque a nosotros nos hace falta en las carreras, no en todas, materia orientada a la práctica, porque yo lo voy a decir, cuando yo salí de la universidad yo no sabía nada de vía. No, aunque el área mía fue el área de estructura, porque en la UAS en ese momento estaba dividido en estructura, en vías y en hidráulica. Aunque yo fui de estructura, yo di dos vías nada más, pero las vías que yo aprendí, las aprendí en el campo, viendo, estudiando y preocupándome por las soluciones de los problemas. Pero lamentablemente las universidades se van en el aspecto meramente teórico, y precisamente nosotros estamos ahora, ya después que hemos dado conferencias prácticamente en casi todo el país, estamos ahora en el nicho de las universidades. Por eso estamos hoy, esta tarde, a las 6 en INSE, dando una conferencia del libro, de todo lo que tiene el mismo, para que los profesionales puedan darse cuenta y puedan ver de manera directa los procedimientos constructivos de dichas obras viales. Cuando se produjo la improvisación de rifar la construcción de escuelas, nosotros advertimos aquí en este programa que podía darse el caso, como se dio, de que estudiantes recién graduados fueran beneficiarios de la suerte, y en vez de tener la suerte de una construcción tuvieran la suerte de un lío, porque en las universidades no hay una hora de construcción. En el currículum que se conoce, no hay una hora de construcción, o sea, cómo se enfrenta a una construcción, dónde aparece un maestro de obra, dónde aparece el personal para trabajar, esas cosas que ya no son propiamente del ingenio, sino de la administración de una obra. Ese tema evidentemente usted lo trata aquí, y en ese sentido correcto, el libro es útil, porque en ninguna materia aquí se enseña, en ningún currículum de las diversas universidades se enseña la construcción, el trabajo práctico con la gente. Correcto. Entonces, si ese libro llena ese requisito, me parece un buen aporte. Sí, escúchame. Precisamente, aquí están también prácticamente todas las partidas que intervienen en obras viales, porque tenemos un problema en el país, que ustedes saben que se realizan construcciones, se realizan presupuestos originales, después esos presupuestos aumentan un 25, un 50, un 100, hasta un 200%, a pesar de que tenemos una ley, que es la ley 340-06, y sus modificaciones, donde establece que solamente establece como tope que puede aumentar a un 25%, pero producto de no realizar un presupuesto a profundidad con los estudios, como decía ahorita el doctor Racín, que hablaba de una compañía que hablaba de los estudios de la obra. Entonces
a veces se producen unos presupuestos muy a la ligera, sin un trabajo profundo. Entonces viene el caso, como ha habido, que aumenta la obra, entonces se entiende que toda obra que aumentó hay una sobrevaluación, y no necesariamente, sino que también se producen unos presupuestos deficitarios, vamos a decirlo así, o subvaluados, que cuando usted va a trabajar, entonces vienen ahí las partidas. No, y a veces se subvalúa para ganar el concurso. Todo es posible. Entonces nosotros hacemos un llamado siempre de que se hagan los estudios ponderados antes de realizar un presupuesto, para evitar esas situaciones, y además evitar de que los profesionales se entiendan de que no estamos capacitados para realizar un presupuesto más o menos ajustado a la realidad. Hubo estos días un titular de periódicos donde algunos ingenieros decían que era más conveniente usar en carreteras el concreto que el asfalto. Y uno se pone a ver canales de televisión extranjeros y uno ve que en algunos lugares, por ejemplo Estados Unidos, uno ve que las carreteras son de concreto y que parece que como que le sellan algunas grietas de vez en cuando, pero que sigue siendo la misma carretera. ¿Usted cree que aquí estaríamos en condiciones o deberíamos ir pensando ya en sustituir el uso del asfalto por el concreto? Bueno, eso va a depender mucho, porque en el uso del concreto está el medio ambiente, el material que se extrae. Hay un impacto al medio ambiente, aunque toda obra tiene un impacto, pero la realidad es que en los últimos tiempos ha habido como un empuje a que se hagan algunas calles y carreteras con hormigón hidráulico, que es muy viable, tiene mayor durabilidad, aunque cuesta un poco más, aunque los interesados en el concreto hablan de contraponer la durabilidad con el costo inicial, y entienden que a la larga es mucho más barato. También tiene menor mantenimiento que el asfalto, porque una obra que se diseñe para también, adicional, una obra que se diseñe para concreto, hay algunas partidas que tendrían menos volúmenes, y por tanto la base o la subbase tendrían menos espesores, mejor dicho, y eso va a conllevar a una mejoría en el aspecto económico. Pero tanto una obra con pavimento hidráulico o con asfalto están en capacidad de resistir bastante tiempo si están hechas bajo los conceptos técnicos adecuados. Ingeniero Espinosa, ¿a qué hora es la conferencia? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Quería preguntarle algo. Todas las profesiones liberales tienen una forma de ejercicio, todos no ejercen iguales. En medicina, usted encuentra que la mayoría de los médicos, cuando terminan su entrenamiento, buscan un hospital del Estado. Esos son empleados del Estado, del gobierno. Los abogados pues se dividen en lo que ejercen la profesión, lo que son consultores jurídicos de empresas del Estado, otros se van y son jueces, y algunos ministerios públicos. El ingeniero dominicano, pensando en ingenierías, tanto la arquitectura como la ingeniería, es indudable que trabaja en obras públicas, en instituciones de Estado, pero ese arquitecto que a veces tú lo ves, ¿qué tú estás haciendo? Dice, yo diseño para la firma tal. En ese diseño, ¿son los dibujitos de la arquitectura, de cómo debe ir, o incluye los cálculos estructurales, incluye todo? Bueno, porque realmente el arquitecto hace el diseño de la estructura, la fachada, la conformación de los espacios
pero realmente viene la parte estructural que ya le corresponde a un ingeniero civil. Es Los decir, cálculos lo hace un ingeniero civil. porque ahí participan cada uno en su área. Perdóneme, el arquitecto que diseñó las Torres Gemelas fue el que hizo los cálculos del acero. Bueno, no, porque lo hace una compañía. Es una compañía que tiene su arquitecto, o el arquitecto hace su diseño, pero viene la parte estructural, que ya tiene que ser un profesional estructura. En estructura, porque tampoco no es todo, no es todo ingeniero civil tampoco. Y hay un ingeniero eléctrico que diseña el sistema de electricidad viene ingeniero y un sanitario que trabaja el ingeniero sanitario que a veces yo realmente de lo que le estoy preguntando no lo sé, porque yo supongo que un arquitecto concibe una obra, dice, vamos a hacer un edificio en que vamos a aprovechar el sol, vamos a ahorrar energía, vamos a qué sé yo qué, vamos a poner una luz en tal sitio, pero esa luz tiene que estar alimentada por energía eléctrica y vamos a poner tantos sanitarios, y esos sanitarios tienen que tener alguna alimentación. Entonces yo no sé cuándo comienza el sanitario y el eléctrico y la estructural, y cuando termine el arquitecto, porque realmente no lo sé. Sí, porque el arquitecto concibe la estructura del proyecto y todos esos elementos de espacio, de fachada, la vida, define la vida del interior. Y entonces después es que entran los demás profesionales. El estructuralista, sí, pero el que sanitario. yo tenía confusión, porque tú le dices, por ejemplo, yo quiero, el dueño, el que dice, yo quiero un salón de 500 metros. Correcto. Pero lo quiero que sea visualmente bonito, que sé qué. Entonces, el arquitecto viene y te dibuja un salón de 500 metros sin vigas y sin columnas y sin qué sé yo qué. Yo me pregunto. Esos son los requerimientos perdóname. Son los requerimientos del cliente. Sí, pero entonces viene que él tiene que hacer el dibujito y viene entonces la estructural y dice, ese salón es muy qué sé yo qué, hay que meterle columnas. El estructural tiene que resolver el problema. Es el que lo resuelve. Tiene que resolverlo, más nada. Correcto, hay arquitectos que pueden tener conocimientos estructurales y eso... Calatrava, por ejemplo, llena las dos condiciones. Sí, correcto, hay arquitectos que tienen, sí. Un ingeniero, es un arquitecto español que hizo ingeniería en Zurich luego, correcto, en una gran universidad, sí, y ha hecho obras importantísimas. Usted es especialista en dos materias. Bien. Pero lo importante de eso, así, es la integración de esos profesionales, de un arquitecto, ingeniero civil, ingeniero electromecánico, y después también participan, pero ya después en el aspecto constructivo, los agrimensores. Y hay muchos ingenieros civiles y muchos ingenieros arquitectos graduados. Ingenieros civiles, arquitectos e ingenieros civiles, hay mucho en el país. Que tengan las dos condiciones. No. Bueno. Graduado, egresado. Bueno, hay realmente ingenieros civiles. En totalidad, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores se compone de alrededor de 39.000, casi 40.000 profesionales. Dentro de ellos, los ingenieros civiles son la mayoría, un 46%. Un ingeniero civil que termina sus estudios y la universidad le expide un título acreditado como graduado en ingeniería civil. Luego va al Departamento del Estado y le otorga un exequatur para ejercer. Y luego tiene que afiliarse al colegio. Es que para poder ejercer. Necesariamente el exequatur es tramitado por el colegio. El estudiante, ya el profesional, los papeles donde lo lleva al CODIA, y del CODIA se tramita ya a la presidencia, es decir, que viene amarrado, el exequatur lo emite, el ejercicio y la colegiatura viene juntos exactamente. Entonces, y la afiliación al CODIA también ya viene ahí inmediatamente
se obtiene el S4, ya viene la afiliación al CODI. Ahora, hay muchos profesionales que han terminado y no se han colegiado, pero más sin embargo están ejerciendo de manera ilegal. Porque no tienen S4. Si no tiene colegiatura, si no tiene S4, entonces ejerce de manera ilegal y no debe firmar un plano. Bien. Porque es la ley que lo establece. Y la mayoría de esos profesionales son empleados de empresas o son empleados del Estado o ejercen en forma individual. Bueno, ejerce de forma individual. En el Estado debe haber alrededor unos 4.000 profesionales de los casi 40.000. Los civiles, como le decía, son alrededor de 14.000, 15.000 profesionales. Entre el civil, porque el civil es un 46%, debe estar en unos 16.000. Los arquitectos son 6.000 y tanto. Sí, 6.000. Tu experiencia como el presidente de CODIA, personalmente, ¿prefiere el grado a grado, la rifa o el concurso? Mire, ya el grado a grado no se puede pensar porque hay una ley que lo prohíbe. Pero la licitación debe prevalecer la licitación y el sorteo y los sorteos, porque realmente y lamentablemente los profesionales de menos poder adquisitivo tienen menos posibilidad de ganar una licitación porque compiten de tú a tú con esas grandes empresas que tienen todas las herramientas, tienen las condiciones económicas, y entonces es muy difícil un profesional de graduado de 5 años que pueda competir con una de estas grandes empresas. Ese es un problema que tiene la ley 340-06, porque todo el mundo participa de tú a tú. Bien. Entonces los sorteos es importante para que esa gran masa que no tuvo oportunidad o que no tiene oportunidad en una licitación pueda obtener el sorteo. Pero también yo soy partidario de que debe segregarse según el tiempo, según sea el tiempo de graduado o sea la experiencia. Es decir, que las obras, que una parte de las obras se sortee a una franja de profesionales y otra a otra según su experiencia o su tiempo de graduado. Ingeniero José Espinosa, expresidente del CODIA y autor del libro Fundamentos Básicos y Guía de la Construcción de Carreteras. Nos vemos a las 6 de la tarde en el recinto Gustavo Mejía Ricard de la Universidad INSE. Gracias. Habla o Salón 309. Bien. Sí.